La guerra en Ucrania ha sido uno de los conflictos más sangrientos y brutales desde la Segunda Guerra Mundial, con un número colosal de bajas en ambos bandos. Sin embargo, todo ese derramamiento de sangre y caos podría parecer insignificante en comparación con lo que podría suceder si China tomara la dramática e irreversible decisión de invadir Taiwán. De hecho, las posibles consecuencias de un conflicto así son casi impensables, no solo para las dos naciones combatientes, sino para todo el mundo. Pronto el resto del mundo también sentiría los impactos de esta guerra, porque China contra Taiwán probablemente se desarrollaría de manera muy diferente a Rusia contra Ucrania, debido a un factor simple, pero increíblemente importante: la geografía. A pesar de las más de 5.000 millas que las separan, hay algunas similitudes entre Taiwán y Ucrania. Ambas son democracias, presumen de fuertes identidades nacionales y sus propias culturas y tradiciones únicas. Ambas están bajo la amenaza de vecinos autoritarios mucho más grandes que creen tener el derecho o incluso el deber de apoderarse de sus tierras. Ambas también son puntos estratégicos, ya que Ucrania separa efectivamente a Rusia de la alianza de la OTAN en Europa, y Taiwán juega un papel enormemente importante en la seguridad y el comercio del Indo-Pacífico. Ambos países, a pesar de sus mejores esfuerzos, tienen fuerzas militares mucho más pequeñas y débiles que sus enemigos. Dependen del apoyo de aliados globales para sobrevivir. Pero quizá la mayor diferencia entre los dos es su geografía. Ucrania es una gran extensión de tierra que abarca 233.062 millas cuadradas o 603.628 kilómetros cuadrados. La gran mayoría de esa tierra es plana, con alrededor del 95% del territorio ucraniano compuesto por llanuras. Y aunque algunas de las grandes ciudades de Ucrania están situadas cerca de sus fronteras, muchas, incluyendo su capital, Kiev, se encuentran a decenas o incluso cientos de millas tierra adentro. Lejos de cualquier posible línea de invasión, Ucrania también comparte fronteras con nada menos que 7 países diferentes, incluyendo varios estados miembros de la OTAN. Esto ha permitido que millones de ucranianos huyan del país de manera segura y busquen refugio en otros lugares, al mismo tiempo que ha facilitado la entrada de suministros importantes, incluyendo equipo militar y ayuda humanitaria, provenientes de los aliados de la OTAN. La geografía y el diseño distintivos de Ucrania han influido drásticamente en la forma en que la guerra ha avanzado hasta ahora y continúan dando forma al conflicto hasta el día de hoy. El gran tamaño del país hace que las líneas del frente se extiendan por cientos de millas, permitiendo que las fuerzas se retiren, reagrupen y reposicionen según sea necesario. El ejército de Ucrania puede crear largas cadenas de suministro en su territorio para que las tropas del frente tengan lo necesario para sobrevivir. Esto, a su vez, lleva al tipo de desgaste. La guerra de desgaste, que hemos visto tanto en Ucrania, donde las tropas rusas luchan lentamente por ganar, incluso las cantidades más pequeñas de territorio. Y hay muchos combates de ida y vuelta por pequeños asentamientos y pueblos fronterizos abandonados. Taiwán es totalmente diferente. Para empezar, es una isla y es una fracción del tamaño de Ucrania, con solo 13.976 millas cuadradas o 36.197 kilómetros cuadrados. También está muy densamente poblada, con más de 23 millones de personas que llaman hogar a Taiwán, y alrededor del 90% de toda la población del país vive a lo largo de su costa occidental. Porque, a diferencia de Ucrania, que es tan vasta, abierta y plana, Taiwán es una tierra escarpada y montañosa, con algunas de las montañas más altas de Asia Oriental en sus regiones central y oriental. Esto significa que gran parte de la infraestructura de Taiwán, incluyendo las principales ciudades, puertos, plantas de energía, centros de datos y bases aéreas, están todas agrupadas en la costa occidental de la isla, la misma costa que da directamente al continente chino. Esto cambia completamente el juego, a diferencia de la guerra en Ucrania, que involucra líneas de frente de miles de kilómetros y zonas de combate dispersas con extensas áreas de terreno abierto. Para que las tropas puedan retroceder y los refugiados puedan huir a países vecinos, una guerra en Taiwán sería mucho más comprimida, tanto en espacio como en tiempo. Es poco probable que esto sea un asunto largo, con batallas graduales y desgastantes por pequeños parches de tierra. En cambio, China contra Taiwán sería algo condensado y caótico desde el primer día, con las principales ciudades, incluida la capital de la isla, Taipei, bajo amenaza desde el mismo momento en que China decida invadir, y un riesgo real de un gran número de bajas civiles en los primeros días y semanas. Ahora,
Ese es exactamente el tipo de escenario que analizamos cada semana aquí en el Show Militar. Si te resulta útil, suscríbete. Es la mejor forma de estar al tanto mientras cambia el equilibrio global de poder. Ahora, volvamos al campo de batalla. No se puede saber con certeza cómo sería la guerra, pero podemos suponerlo basándonos en las capacidades militares y doctrina de ambos bandos. Ante la increíblemente difícil perspectiva de invadir una isla y cruzar el estrecho de Taiwán, que tiene 110 millas de ancho China, necesitaría atacar rápido y con fuerza. Lo más probable es que desplegaran enormes fuerzas de invasión navales y aéreas para abrumar las defensas de la isla y establecer algún tipo de cabeza de playa en la costa occidental lo más rápido posible. Solo entonces, el Ejército Popular de Liberación de China, EPL, podría avanzar y tomar el control de las ciudades e infraestructura de Taiwán. Por supuesto, China se ha estado preparando para esto. Ha creado la mayor fuerza naval del mundo, usando su gran poder económico para invertir en construcción naval sin precedentes. Según Global Firepower, la Marina china ahora incluye 3 portaaviones, 4 portahelicópteros, más de 60 submarinos, 50 destructores, 72 corbetas, 150 patrulleras, 36 buques de guerra de minas y 47 fragatas. Y sigue expandiéndose, con ingenieros chinos trabajando arduamente en un cuarto portaaviones mientras hablamos. China también presume de tener una de las fuerzas aéreas más grandes y poderosas del mundo, con más de 3.300 activos en total, incluyendo más de 1.200 cazas y cerca de 1.000 helicópteros también. También cuenta con algunos de los misiles más poderosos del mundo, capaces de alcanzar cualquier lugar en Taipei y causar daños devastadores. Además, China ha invertido mucho tiempo, dinero y recursos en fortalecer sus estrategias de guerra cibernética y en realizar ejercicios militares, explorando todas las eventualidades y trazando las formas más efectivas de atacar la isla de Taiwán. Incluso se le ha visto trabajando en nuevas barcazas de desembarco especializadas que podrían ayudar a transportar tropas y otros equipos a través de las aguas agitadas del estrecho de Taiwán, así como probando cortadores de cables submarinos que teóricamente podrían cortar las comunicaciones de la isla con el mundo exterior. En resumen, aunque no sabemos exactamente cuál es el plan de China, su ejército ha estado trabajando incansablemente para perfeccionarlo, y cualquier ataque a Taiwán probablemente sería tanto rápido como brutal, involucrando una combinación de ataques con misiles dirigidos, ciberataques, bloqueos navales, interrupción del espacio aéreo y operaciones adicionales destinadas a llevar tropas, artillería y otros recursos a través del estrecho y hacia los principales puertos y ciudades costeras de Taiwán. Con pérdidas y retrasos mínimos, esto no sería una guerra por etapas ni de escalada gradual. Lo más probable es que China lance todo lo que tiene contra Taiwán en un periodo de tiempo muy corto, lo que inevitablemente provocaría enormes bajas. Porque, a diferencia de Ucrania, los civiles taiwaneses no encontrarían fácil huir. Muchos preferirían quedarse en sus hogares de siempre, y quienes evacúen tendrían pocas opciones disponibles, especialmente si China cortara comunicaciones, controlara el espacio aéreo y estableciera un bloqueo naval, impidiendo que la gente pudiera salir. Pero Taiwán y su gente no simplemente se rendirían y ondearían la bandera blanca cuando los barcos chinos empiecen a acercarse, al igual que China. Ellos también llevan años preparándose para esta eventualidad, afinando estrategias, invirtiendo en defensas y tomando todas las medidas posibles para la guerra. Taiwán también ha estado observando de cerca los acontecimientos en Ucrania desde que la guerra comenzó allí en 2022. De hecho, en menos de un mes desde que estalló el conflicto, la cantidad de búsquedas en Google desde Taiwán relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania superó por mucho a las búsquedas sobre otros temas importantes de ese momento, como las vacunas contra el COVID-19 y las pruebas rápidas que en ese entonces escaseaban. También aumentó la audiencia de los programas de televisión y los reportajes de noticias relacionados con la guerra, mientras la población taiwanesa buscaba aprender todo lo posible sobre el tipo de conflicto que algún día podría estallar en su propia tierra. Esto causó grandes cambios en actitudes públicas y políticas gubernamentales, con el gobierno aumentando su presupuesto de defensa en un 18% entre 2022 y 2024 y estableciendo unidades de drones dentro del ejército a partir de 2025.
Taiwán también ha establecido nuevos programas de entrenamiento para los reclutas del ejército relacionados con la guerra con drones, cohetes antitanque y misiles Stinger portátiles. Las encuestas muestran que más personas que antes están dispuestas y ansiosas por participar en entrenamientos de respuesta a emergencias y unirse a organizaciones de defensa civil. Los líderes militares de Taiwán, sin duda, han aprendido mucho observando Ucrania y han hecho planes para defender su territorio de una invasión china. Desde hace muchos años han evaluado las formas en que podría desarrollarse un ataque así y han estado al tanto de las innovaciones y desarrollos militares chinos. Han identificado los lugares que el EPL intentaría tomar primero y han construido toda una doctrina de defensa basada en retrasar y obstaculizar cualquier intento de invasión lo más severamente posible. Así como Ucrania siempre ha sabido que no puede vencer a Rusia en un conflicto directo. Taiwán sabe que no tiene la fuerza militar necesaria para superar a China, pero eso no significa que no pueda causar graves daños y ralentizar el avance de China. Tiempo suficiente para que los aliados lleguen y ayuden. Por lo tanto, las tácticas de defensa de Taiwán giran en gran medida en torno a la llamada estrategia del puercoespín, que se basa en el uso de una multitud de armas pequeñas y móviles, en lugar de grandes y costosas plataformas, efectivamente, transformando la isla en una estructura similar a un puercoespín, con una amplia variedad de púas defensivas como misiles, municiones merodeadoras y sistemas antibuque distribuidos por todas partes. Todo dirigido a infligir grandes pérdidas y hacer que la invasión sea lo más costosa posible para Pekín. Taiwán posee sistemas de vigilancia de última generación, como radares avanzados que monitorean continuamente mares y cielos de la isla, listos para detectar cualquier misil entrante y proporcionar una alerta temprana. El ejército taiwanés también ha establecido fuertes defensas cibernéticas y de información, incluyendo sistemas de comunicación redundantes y estrategias contra la desinformación para contrarrestar la guerra digital destructiva de China. A través de estas inversiones e innovaciones, Taiwán ha buscado disuadir a China de invadir. Ha hecho todo lo posible para presentarse como un objetivo casi imposible de atacar sin que la fuerza invasora sufra grandes pérdidas. Sin embargo, en algún momento, China podría simplemente decidir que el fin justifica los medios, y Pekín podría estar dispuesto a aceptar esas pérdidas siempre y cuando obtenga lo que quiere. El cumplimiento de la larga búsqueda del presidente Xi Jinping para reunificar China y Taiwán, por fin. Así que, si comenzara una invasión, no hay duda de que Taiwán tendría sistemas sólidos para defenderse, pero podrían empezar a ceder bajo el peso abrumador de la fuerza invasora. La fase inicial del conflicto podría ser una de las más sangrientas y brutales que el mundo haya visto jamás. El ejército taiwanés usaría todos sus misiles, artillería y defensas aéreas. Lo haría, concentrando sus esfuerzos en ciudades portuarias clave y puntos de entrada costeros como puertos, playas, puentes y calzadas. Con un objetivo principal en mente: ganar tiempo. Estaría enfocado únicamente en retrasar la invasión el mayor tiempo posible, dando al resto del mundo tiempo para reaccionar, responder y enviar ayuda. China, mientras tanto, desplegaría sus vastas fuerzas navales y aéreas, lanzando simultáneamente ataques cibernéticos y ataques con misiles, con el objetivo exactamente opuesto al de Taiwán en mente. Mientras que Taiwán se enfocaría en retrasar y prolongar la etapa inicial del conflicto, China querría que terminara lo antes posible. Porque una vez que lograra establecer algún tipo de base en la costa y pudiera empezar a canalizar tropas hacia las grandes ciudades como Taipei, la guerra, en cierta medida, ya estaría ganada. Pekín simplemente podría seguir transportando soldados y otros recursos a través del estrecho, formando una fuerza cada vez más grande e imparable en la isla. Para destruir cualquier defensa restante, y sin una ruta de escape disponible, el pueblo taiwanés se enfrentaría a una dura elección entre la muerte o la rendición. Ahora, no hay manera de predecir ninguna guerra, especialmente una como esta, con tantas variables. Pero el resultado final de esas etapas iniciales, en última instancia, se reduciría a qué lado se ha preparado y planeado de manera más efectiva, con el ataque implacable de China enfrentándose a la defensa de puercoespín de Taiwán, y un gran número de soldados y civiles, sin duda, perdiendo la vida en el proceso. Las etapas iniciales de la guerra entre Rusia y Ucrania fueron horribles, con numerosas bajas civiles, reportes de crímenes de guerra masivos y escenas de destrucción inimaginable. Esto sería peor. Ambos bandos sufrirían pérdidas, y la extrema densidad de población de Taiwán significa que esas pérdidas serían rápidas y numerosas para la población local. Aunque buscaran refugio en centros comerciales y otras estructuras subterráneas de las grandes ciudades de Taiwán,
estarían en riesgo de un bombardeo casi constante mientras los misiles chinos caen desde arriba y enjambres de drones llenan los cielos. Pero lo que sigue es lo que haría que la guerra entre China y Taiwán fuera peor que la de Ucrania. Como otros países alrededor del mundo, probablemente sentirían la necesidad de intervenir y entrar en la contienda. No hay certezas aquí, ya que incluso los aliados más cercanos de Taiwán han expresado diferentes niveles de apoyo y compromiso para defender la isla a lo largo de los años. Dicho esto, varios países, incluyendo a Estados Unidos, la mayor superpotencia militar del mundo, han prometido intervenir y ayudar al pueblo taiwanés. Si llegaran a ser atacados, Japón también podría tomar acciones militares contra China o enviar apoyo a Taiwán de otras maneras. No está claro exactamente cómo responderían estos países, ya que históricamente han mantenido una política de ambigüedad estratégica, negándose a declarar explícitamente qué acciones tomarían si ocurriera una invasión. Pero ambas naciones, especialmente Estados Unidos, tienen el poder de marcar una gran diferencia en el conflicto, el cual podría escalar rápidamente fuera de control a medida que otros países se involucren. Como sería un conflicto tan concentrado, las decisiones tendrían que tomarse rápido. No sería como en Ucrania, donde los aliados de Kiev en Europa y Norteamérica han podido darse ese lujo. Semanas o meses para discutir y debatir qué tipo de ayuda proporcionar y cómo responder a la agresión de Rusia, los países tendrían que reaccionar mucho más rápido, con plazos ajustados y fechas límite inminentes que aumentarían aún más los riesgos de escalada. Esta es solo una de las muchas razones por las que una guerra entre China y Taiwán es considerada por muchos expertos en todo el mundo como el precursor más probable de una tercera guerra mundial. Porque si China da el paso de lanzar su invasión, no querrá detenerse hasta lograr sus objetivos. Si Estados Unidos interviene, apoyado por aliados de la alianza de la OTAN, es fácil imaginar cómo la situación podría salirse de control. Rusia y Corea del Norte podrían apoyar a China, provocando un conflicto que transformaría el mundo para las futuras generaciones. Con una pérdida de vidas inimaginable y la constante amenaza de devastación nuclear, ya que casi todas las potencias nucleares podrían involucrarse en la batalla, este es el peor escenario. Todavía existe la posibilidad de que una invasión china a Taiwán no desencadene necesariamente un conflicto mundial. Aún así, incluso si China simplemente obtuviera lo que quiere y tomara el control de la isla en cuestión de semanas, esto aún tendría el potencial de causar mucho más daño al mundo, tal como lo conocemos, que la guerra en Ucrania. No en cuanto a víctimas, sino en cuanto a daño económico. ¿Por qué? Porque Taiwán es la fuerza dominante en una de las industrias más importantes del mundo, la industria de los semiconductores. Los semiconductores son materiales clave para fabricar componentes electrónicos modernos que impulsan nuestro mundo. Desde transistores hasta microchips de computadoras y celdas solares, innumerables dispositivos dependen de estos semiconductores. Y Taiwán, principalmente a través de su empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, lidera este campo, produciendo los chips más sofisticados, compactos y potentes para teléfonos inteligentes, computadoras, sistemas de inteligencia artificial y más. Mientras que otros países, incluyendo Estados Unidos, han estado trabajando en mejorar sus propias industrias de semiconductores, no se puede subestimar la importancia de Taiwán en este sector. Es el único lugar en el mundo capaz de fabricar chips tan avanzados a una escala tan masiva. Cualquier tipo de interrupción en la industria de semiconductores de la isla impactaría directamente la producción de electrónicos de consumo, automóviles, dispositivos médicos y sistemas militares en todo el mundo. La guerra podría, por ejemplo, llevar a que la infraestructura de semiconductores sea destruida debido a ataques con misiles y bombardeos. Con el colapso del suministro global de chips como resultado, China podría, alternativamente, evitar intencionalmente atacar las instalaciones de chips de Taiwán y, en su lugar, tomar el control de ellas, obteniendo así un inmenso poder e influencia económica como resultado. De cualquier forma, los efectos serían enormes y repercutirían globalmente. Cuando hay escasez repentina de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras y centros de datos, el desarrollo tecnológico se desacelera hasta detenerse. El costo de los servicios de computación en la nube se dispara, la producción de vehículos nuevos cae drásticamente, los programas de desarrollo militar y médico se retrasan, y el mundo entero se vuelve aún más dependiente de China que antes. Como se mencionó, nada de esto es seguro, y hay casi una cantidad infinita de formas en que una guerra entre China y Taiwán podría desarrollarse. Pero en casi cualquiera de esos posibles escenarios, los costos serían enormes, con muchas vidas perdidas, infraestructura valiosa destruida, alianzas internacionales puestas a prueba y el futuro del mundo
tal como lo conocemos, alterado irrevocablemente para siempre. Aprende más sobre cómo Taiwán podría defenderse el tiempo suficiente de un asalto chino para evitar que Pekín logre sus objetivos en este video. O mira este video para ver cómo Estados Unidos ya está preparando un arma secreta que podría aplastar el intento de invasión de China antes de que siquiera comience, y para asegurarte de estar informado y al día con las últimas noticias militares de China, Taiwán, Rusia, Ucrania y más allá, suscríbete a nuestro canal hoy mismo.